¿Cómo andan? Arranca Zapping Vintage, edición extra. Siempre con ustedes en el 6. Siempre a través de internet pueden vernos, obvio. En youtube.com, ahí encuentran nuestro canal Zapping Vintage TV. Muchísimos seguidores que sintonizan también a través de la plataforma para revivir todos estos recuerdos geniales de la vieja y queridísima televisión. Por acá Simón Garley y por allá lo tengo a Nicolás Valeto. ¿Cómo anduvo la semana, señor? Pero ¿cómo le va? Bien, por suerte con comunicación de la buena como corresponde. Así que le damos la bienvenida a nuestros televidentes con el buena, ya tradicional que venimos haciendo en Zapping Vintage Radio, más de 4 años, Zapping Vintage Televisión, más de 100 programas. Ahora tenemos el Zapping Vintage Bar también. Quizás entrando en su recta final, así que aprovechen, síganos, oigan los podcasts que están muy buenos. En Spotify no es necesario tener premium, con el free, con el que te pasa lo de las publicidades de vez en cuando. Con ese nos podés seguir y nos podés escuchar. Zapping Vintage Bar, muy divertido, muy entretenido para todos ustedes. El Zapping Vintage Radio, los viernes pasadas las 14:30 horas, más de 4 años, fue el generador de todo. Yo en un programa dije el común. Sí, original. El pionero. El pionero. Después salieron todas las sucursales. Sus derivados. Ahí va. Los otros feeds. Los otros. Bien, sí, pero capaz que tiene que ver un poco esa palabra con lo que vamos a hablar hoy. Estamos tirando pistas. Estamos tirando las pistas de Blue. ¿Las pistas de quién? ¿De Azul? ¿Quién es Azul? Bueno, no importa. Azul Televisión era Canal 9. Era una perrita. No, I don't know. Bueno, gente linda, nos escuchan los viernes, 14:30 pasadas. Dentro de Recarga Reto, que es el programa del amigo acá de Coequiper, que va de lunes a viernes de 14 a 15 horas, con música de la buena, nostalgia, columnas y todo lo lindo de la añoranza musical. Y si ustedes quieren un programa interés general, ágil, variado, con entrevistas, con charlas, con reflexión, con música de la buena también, pero que no se emite habitualmente en los medios, y actualidad, todo eso lo encuentran en Como la Vida Misma, donde yo, Nico Valeto, estoy al frente los jueves de 20 a 21 horas. Y todo esto por Atlántida FM, que es donde estamos, los estudios de Atlántida FM. Y ustedes saben que Zapping Vintage, edición extra, bueno, más de 100 programas, Canal 6, como bien lo decías, martes 21 horas nos repiten toda la semana. Y como bien lo decías también, internet, YouTube, Instagram. En Instagram estamos como Zapping Vintage, en YouTube como Zapping Vintage TV. Y en Zapping Vintage TV en YouTube subimos absolutamente todos los programas. Entonces, con todo esto que ofrecemos, vos te vas a perder, vos que me estás mirando ahí de otro lado, vos te vas a perder publicitar en toda esta argamasa de contenidos. No, escúchame, pero además tenemos unos precios promocionales que son un chiste. ¿Por qué? Porque queremos un ida y vuelta, porque queremos una ayuda mutua y porque está bueno, ya que estamos en la zona, alentar a la zona. Ustedes a nosotros y nosotros a ustedes. ¿Querés formar parte de todo este conglomerado? Bueno, precios promocionales, comunicate con EGB Producciones. Al 096-696924. 096-696924 o, si querés, nos escribís al Instagram Zapping Vintage. Hoy vamos a hablar de un tema que la verdad que nos apasiona. Es un tema, yo te diría que es hasta similar, no es el mismo, pero es similar al que hablamos en el primer programa de este nuevo formato de Zapping Vintage Edición Extra, que tiene que ver con la interna de la TV Cable. Me acuerdo que ese primer programa hablábamos de las revistas. Bueno, esto no siempre, pero generalmente aparecían en las revistas. Y tiene que ver con cómo los cables armaban su grilla de canales. Su guía de canales, sí. Y bueno, si te parece, capaz que podemos arrancar con los primeros cables, que en realidad no era por cable, era por antena que llegaba. Sí, o sea, se le decía televisión por cable, pero llegaba a cada hogar a través de una parrillita, ¿no? Exactamente. Bueno, en el caso de Montevideo estamos hablando, multiseñal. Y el viejo TVC, digo el viejo TVC, pues después fue cambiando. TVC, ¿no? Cuando fuimos campeones. Hoy en día Flow, ¿te acordás de esa? Qué buenas publicidades que se hacían antes de esa empresa de cable, ¿no? Los jingles estaban monumentales. Bueno, era la verdad toda una novedad allá por el 94, la llegada de multiseñal y de TVC. El cable, igual hay que decir, empezó antes en el interior del país. El cable, ¿no?
Claro, empresas que de repente no tenemos ni idea porque eran de otros departamentos. Yo tengo entendido, esto es algo que nunca pude verificar 100%, que el primer cable que hubo en Uruguay fue en Salto. Yo tengo entendido eso, pero no, hasta nadie me lo ha desmentido, así que me quedo con esa información. Pero bueno, de los conocidos del área metropolitana, sí, claramente en Montevideo en el año 1994, Multiseñal y TVC. No sé con cuál de los dos querés arrancar. Vos sos muy fan de Multiseñal. Y creo que Multiseñal no fue el primero. Creo que fue el primero. Por poco igual. Sí, por Multiseñal, poco. Sí. Que fueron esos clásicos e icónicos 15 canales que permanecieron como esa cantidad durante muchísimos años. Que vamos a decir que en un comienzo eran 15 canales y 15 señales, pero que posteriormente fueron 15 canales y más de 15 señales. O sea, que empezó esto que hemos hablado muchas veces de que en un mismo canal, en un mismo número de canal, se compartían varias señales, cosa que TVC también hizo un circo con eso, ¿no? Porque el acuerdo con la URSEC en ese momento, que firmó tanto... fue quien dio la autorización, claro, digamos, tanto Multiseñal de como TVC, acordaron cierta cantidad de canales. En el caso de Multiseñal fueron 15 en un comienzo, y TVC creo que eran 7, 8, por ahí, eran menos, eran poquitos. Pero a diferencia de Multiseñal, TVC fue acrecentando la cantidad con el empezó con mucho tiempo. menos. Empezó con estos que te digo, que no recuerdo si eran 7 u 8. Yo ni siquiera era nacido, estamos hablando de antes del 95. TVC, no me quiero ir mucho de tema como solemos hacer, pero TVC, mucha gente en Montevideo piensa que empezó antes que Multiseñal. ¿Saben por qué? Porque TVC arrancó con una zona más amplia de llegada que Multiseñal. Multiseñal arrancó más en lugares más resumidos de Montevideo. Y TVC no. TVC fue más amplio y TVC llegaba a barrios populares en los que Multiseñal todavía no llegó. O sea, después sí llegaría con el paso del tiempo, no mucho después, pero sí, TVC fue el primero que impactó en general, sobre todo en los barrios más populares de la capital. Claro, y con el pasar de los años mantenieron como cierto vínculo con la URSEC en el caso de TVC, y cada cierto tiempo iban agregando un poquito más de canales, hasta que llegaron, creo que estuvieron con 14, creo que llegaron a los 14, me parece, ya en la década del 2000. Igual fíjate que Multiseñal siempre tenía más, porque llegaron 14, Multiseñal 15. Claro, hasta, bueno, mediados de la década del 2000, que ahí TVC se transforma en multicanal y nuevamente hacen otro acuerdo con la URSEC para ampliar la gama, cambiar el sistema. La revolución digital. Ahí empezó la famosa revolución. La famosa revolución digital. Que fue un giro de 180 grados que dio Multiseñal. Y además lo agregó con unas muy buenas promos. Con muy buenas promociones. Y te digo, fue un giro rotundo porque no tenía nada que ver a la propuesta de TVC. Siempre fue muy, muy básica, muy chiquita. Era un cable relativamente pequeño que tenía... pero tenía buenas señales. Tenía ciertos atributos que, por ejemplo, de las principales señales de cine, tenía el fútbol argentino, tenía también el fútbol uruguayo. A ver, vamos al seguimos yendo por la rama. Vamos al tema de las grillas en concreto. Porque viste que ya nosotros volamos, pero está bueno, porque este es un poco el contagio que generamos nosotros de... Esto que estamos hablando tiene que ver con las grillas, porque estamos hablando de la cantidad de las señales. Ustedes piensen esto. ¿Cómo una empresa de cable podía meter señales competitivas en 9 canales, o en el caso de Multiseñal de repente en 15? También hay que saber esto. Ni TVC ni Multiseñal ofrecían dentro del sistema los canales abiertos montevideanos. Eso muchas veces en la empresa mismo te instalaban como una antenita aérea. Que te la ponían en el medio del caño. Sí, hoy en día sería lo más desprolijo del planeta, pero bueno, en aquel momento no pasaba nada. Y era lo más común del mundo verlas. Era muy común, y con eso más o menos podías ver. Claro, más o menos podías ver si estabas en un lugar que veías más o menos bien los canales. Si estabas en un lugar que no veías bien los canales, mucho no ayudaba. Entonces, ¿cómo hacían las empresas para ordenar un poquito eso? Por ejemplo, en el caso de Multiseñal. Multiseñal siempre se vanaglorió de dejar a 24 horas lo que ellos consideraban los principales canales de cine. O sea,
tenías HBO OLED, después HBO las 24 horas, tenías Cinecanal las 24 horas y Cinemas las 24 horas. Por supuesto en números pegaditos, ¿no? Como para decir, bueno, yo hago un zapping y bueno, paso de cine a cine. También tenía Space. Era el 48, el 50, 48, 50 y 52 creo. Es probable, porque iban de dos en dos. Iban de dos en dos. Bueno, después teníamos Space, que era como el otro canal de películas que siempre estuvo 24 horas. Y ya después, bueno, los de series a veces están 24 horas, a veces no. O sea, Multiseñal tuvo mucho cambio. Pero ellos trataban de hacer hincapié en deporte y cine. Y se caracterizaban bastante por esa dinámica de que iban, venían canales. Todos los años la guía de canales de Multiseñal cambiaba, era distinta. Salvo los últimos años, antes del digital. Desde 2005. Fueron alrededor de 4 años que estuvo estancada la guía de canales. Que yo me acuerdo que en ese momento, porque era mi abuela paterna tenía Multiseñal y yo cada tanto iba a la casa de ella. Y a mí me llamaba la atención, claro. Yo llegaba a la casa de ella y enseguida le pedía la revista, quería ver a ver si había alguna novedad. La única novedad de esos últimos 4 años es que cambiaban el diseño. Le ponían algunas pelotitas o algún huevito, los colores, era lo que iban ajustando eso. Bueno, Multiseñal tenía, salvo esos últimos años que era un planchado total y absoluto, esos cambios de señales que iban y venían, o a veces en cuanto a género, por ejemplo, entraba Discovery, salía Discovery, entraba National Geographic, salía National Geographic, entraba Discovery. Lo hicieron varias veces, sí, ¿no? sí, como fichas de un juego. Como cuando jugás a eso que están en la calle, ¿dónde está la pelotita? ¿Dónde está la pelotita? No me acuerdo del nombre de... ¿Dónde está el canal? Acá está, hasta acá. Bueno, también pasó con canales infantiles que también los cambiaban. Fox Kids estuvo en una época, se fue, después vino de vuelta. Cartoon. No, Cartoon estuvo siempre. Estuvo bastante tiempo. Siempre no. Estuvo gran parte de la época noventera de Multiseñal y ya comienzos de la década del 2000. Por lo que recuerdo fue en 2002 que lo sacaron. Claro, pues yo recuerdo de tenerlo y después no tenerlo. Creo que fue fines de 2002. ¿Recordamos ya me acuerdo el reemplazo? Fox Kids, el regreso de justamente, Fox Kids. Por eso te digo, ¿viste? Sí. Cómo van cambiando, ¿no? Que bueno, que como todos sabemos, en agosto de 2004 se transformó en Jetix. O sea, eso fue un cambio interno del canal. Y duró, no lo tuvo mucho Jetix Multiseñal, porque imagínate que el cambio de Fox Kids a Jetix fue, como te digo, en agosto de 2004, y al año siguiente, en octubre, hace un cambio radical en Multiseñal, que fue el último cambio que hizo. Digo radical porque en realidad no era que fue radical, pero fue como el último cambio notorio que hizo el cable, que entró AXM, History Channel y Entertainment. Bueno, hay un temita también que tiene que ver con cómo Multiseñal iba organizando las cosas, porque claro, la idea era que cuando vos hacías zapping, más o menos los géneros quedaran juntitos. Pero ¿qué pasa? Con tanto cambio que hubo... Sí, no pasaba mucho eso. Era una mezcolanza. O sea, no pasando. Sí pasaba, como bien dijiste al comienzo, en los canales de cine, que estaban como todos consecutivos. Sí, eso generalmente... Tenías los tres potentes, claro. Cinecanal... Pero ¿sabes por qué pasó también? Porque nunca lo sacó. Y también, nunca lo reemplazó. Y también tenías Space, que creo que estaba en el 46, por eso yo te decía 48, 50, 52. En el 46 estaban juntos. Y tenías esa seguidilla. Como estaban juntos los de deportes. Los de deportes también. Tenías ahí o Fox Sport y ESPN, que en realidad eran solo 2 canales, porque tenías, bueno, en su momento sí, un canal que compartía ESPN ESPN más, es cierto. Y el otro canal que compartía Fox Sports con TIC, tuvo TIC Max en una época. Bueno, por eso depende de la época. Después sí se pero eran esos dos que estaban juntos también. Estaban juntitos. Bueno. Después ya arrancaba el 30 con el 30, 32, que ya ahí era variado. Los infantiles estaban en números bajos. Después ya empezaba un poco la mezcolanza, porque también la mezcolanza la fue generando la propia empresa al sacar y poner canales o compartir canales de manera distinta. Yo qué sé, por ejemplo, Warner y Sony pasó eso. Y hubo canales que tenían un montón. Estaba, me acuerdo, el Gourmet, eso creo que era en el 38, me acuerdo. Estaba el Gourmet,
estaba MTV, ISAT y la red televisora color que pasaban en el informativo también en prime time. Bueno, habían canales que estaban, había de todo. Era gracioso porque te cortaban MTV al medio, tremendo, enganchaban la red y después volvía MTV una hora y después te lo empezaba ISAT. Mirá, por poco tiempo, Multiseñal, por poco tiempo, tuvo el canal de Francia conocido, el TV5 Mon, 2 horas de 7 a 9 de la mañana. Sí. De 7 a 9 de la mañana, o a veces te ponían crónicas solo en la madrugada, o bueno, durante mucho tiempo MTV estuvo solo de madrugada. Y TN estuvo muchísimo tiempo. Que arrancó de 2:30 a 10. Ojo, arrancó Crónica. Después lo reemplazaron por TN. Que estaban y ahí fueron manejando el horario de 2:30 de la mañana a 10 de la mañana. Porque te acordás con qué canal lo compartían. Con Televisión Española. Con Televisión Española Internacional, entonces dejaban el día y el prime time fuerte de Televisión Española y después dejaban la madrugada TN. Cosa que pasaba algo distinto en TVC. TVC no tenía el prime time de Televisión Española. Lo tijereteaba justamente al prime time para darle paso a un canal de películas. Instituto Cultural Gnóstico. Somos una escuela de conocimiento. Un conocimiento intuitivo llamado Gnosis. Una enseñanza trascendental que nos permite ir más allá del mejoramiento personal. Nos permite restituir la capacidad de vivir consciente e inteligentemente. Atrévete a conocerte, a descubrir dentro de ti todas aquellas interrogantes que nos plantea la vida. Ofrecemos cursos gratuitos todo el año. Estamos en Salinas, Nutria y Avenida Sarandí, a una cuadra de Ruta Interbalnearia. Informate al 4372-8466 o al 092-387-707. Instituto Cultural Gnóstico. Estudio García, abogados. Continuando con la trayectoria del doctor Adán García, con más de 30 años de experiencia, siendo pioneros en accidentología vial. Asesoramiento gratuito. Staff integrado por las doctoras Silvia Carreras, Valeria García y Silvina Gutiérrez. No dude en consultar. Usted tiene derecho. Atención lunes y miércoles de 12 a 16 horas. Deje su mensaje por el teléfono 4372-3980 o por el celular 091-917493 y lo llamaremos a la brevedad. Estudio García, abogados. Bueno, seguimos acá charlando, estábamos hasta debatiendo de, che, ¿te acordás de la señal que estuvo, que no estuvo? Porque él se acordaba de que TVC, Televisión Española, le cortaban el prime time, que es un disparate, un canal internacional, como le vas a cortar el prime time. Con la RAI hacían lo mismo, ¿sabes? En Multiseñal, inclusive, a la RAI le sacaban el prime time. Y vos decís, ¿cómo un canal internacional le corta el prime time? Pero durante muchos años, TVC no tuvo Televisión Española, y ese era un debe de TVC, que mucha gente le reclamaba, y si no decía, me voy a Multiseñal, porque vos pensás la colonia española gigante que hay en este país. Y al revés pasaba con América de Argentina. Muchísimos que teníamos Multiseñal queríamos América. Y TVC, ¿vos te acordás que en alguna editorial de alguna revista que hemos leído de TVC se vanagloriaban de ser ellos los que tenían en exclusividad América TV? Y ojo, no lo tenían las 24 horas, no, pero sí lo tenían hasta después de la medianoche. Pero es que América no transmitía las 24 horas. O sea, era como que prácticamente todo lo que el canal emitía, TVC lo pasaba, porque justamente para ellos era importante tener esa señal. Ahí de repente hubo una excepción con respecto a un canal internacional, darle pie a que se emita ahora, prime time. Yo me acuerdo los albores, los inicios de Multiseñal, con señales que después desaparecieron. Bueno, en el caso de las señales brasileras, por ejemplo, al principio tenía la Bandeirantes, después la sacó, tuvo la Record, que duró muy poco. Pero porque claro, Multiseñal no tenía mucha señal internacional. No apostaban a eso. No apostaba mucho a eso. Bueno, después algunas argentinas, como CBN o alguna de esas muy al principio, que sí, después eso fue en los 90, ya después. Sí, mitad de los 90, ya al poco tiempo, viste que ya esas señales no... Sí, ya entre fines de los 90 y comienzos de la década del 2000, ya la televisión internacional para
para multiseñal. Era Televisión Española, ¿viste? Quedó Televisión Española nomás, sí. Porque la RAI tampoco estuvo mucho. Y bueno, vos dijiste que tenía un horario muy marginal también. Claro, y además cortar, lo que hablábamos antes de corte nuestro, cortar el prime time de una señal internacional, la verdad que parecía medio una locura. Y después, bueno, estas señales más de cine alternativo, no sé qué, que los relegaban también un poquito para la noche, porque es lo que decíamos, al tener un número limitado de canales, ¿viste? Y tratar de tener, para ser competitivo, la mayor cantidad de señales, no sé qué, claro, había que ubicarlas. Era como armar un puzzle. Y ellos se nota que no querían tocar esas 4 señales de cine que nosotros hablamos. Sí. Y dejar una específicamente para documentales. Sea Nat Geo o sea Discovery. Ahí teníamos otras 24 horas también. Siempre tuvieron 24 horas de documentales, eso es cierto. Bueno, ¿te acordás que en el canal 38 durante algún tiempito estaba MS38? MS38. ¿Qué pasaba? O algún congreso, alguna cosa. O el informativo de la red pasaba mucho tiempo viste también. Que yo en el bloque anterior te mencioné el canal 38, Sí. que te dije que tenía el Gourmet, tenía todo. MTV, tenía la red, Una tenía variedad de ISAT, cosas. Y aparte, como bien decís, también en los eventos especiales te cortaba. No, era impredecible que había en ese canal. O sea, era suerte o verdad. Cuando BTV empezó a pisar fuerte en los cables, si mal no recuerdo, era porque yo en realidad tenía un cable que descambiaba la numeración, era como una repetidora de multiseñal. Pero si mal no recuerdo, era el último. BTV, era el último. Era el último, sí, BTV. Y ahí ya lo dejaron fijo también a BTV como el último canal, también las 24 horas. El tema es en el medio, que estaban todos estos quilombitos que decís vos. Bueno, me acuerdo que en un comienzo estuvo Gems, que estuvo mucho tiempo. Después Gems, bueno, cerró el canal. Después empezaron a ingresar y Entertainment Television. Mundo D, que después fue Mundo, que después fue A&E. People and Arts, que fue un canal que también estuvo mucho y creo que es un canal muy recordado. Pero siempre todos esos canales, esas señales, combinadas con otras, iban formando los canales. People and Arts, recuerdo que fue uno de los estrenos cuando empezó Multiseñal Digital. Que al poco tiempo se transformó en Live y recuerdo que en la revista lo promocionaron. Sí. Cuando fue el pase de multiseñal analógico a multiseñal digital, que lo anunciaron durante muchos meses. Yo recuerdo esa época de la revista. ¿Cuándo va a arrancar? En cada revista te tiraban una pista. Me acuerdo que te hicieron un crucigrama que vos tenías que ir marcando para ir adivinando qué canales venían. Hicieron un concurso no, un cuestionario entre los que eran socios de Multiseñal, a ver qué señales querían los usuarios que agregaran. Eso fue también en algo que mencioné hace un rato, la época que entró AXN, E! Entertainment y History. Bueno, yo sé de primera mano que las 2 señales más votadas habían sido América, que ingresó finalmente cuando hicieron el digital, y sería la vuelta, porque ya la había tenido, de la CNN en español. Que te acordás que se había ido. Bueno, también en sus comienzos Multiseñal tuvo CBS Telenoticias, que también era un noticiero también medio como de Miami, que lo tenían prácticamente todos los cables. Y en el caso de TVC, tenía una dinámica muy similar a Multiseñal. A algunos les podrían gustar más las señales de TVC. Eran más entreveradas también. Eran más cortadas. De hecho, había momentos de que una señal estaba en 2 canales distintos, en 2 horarios distintos. ¿Te acordás del canal TVC? Que bueno, no recuerdo el número porque yo no tuve TVC y tenía muy poca gente allegada que tenía TVC. Pero había un canal que era solo no tenía era una mezcolanza, eran 2 horas de Magic Kids, después venía MTV. Era como el 38 de Multiseñal, pero peor, mucho más mezclado. No, pero peor, eran la CBS. Mira, te propongo algo. Bueno, ¿sabés qué daban también? El noticiero de Canal 13 de Argentina, Telenoche. Lo único que daban de Canal 13 era Telenoche durante mucho tiempo. Pero te propongo algo. Porque este tema da para hablar, pero mucho. Vamos a volver para la próxima semana y vamos a arrancar con TVC, que si tendremos para hablar de TVC, y después tendremos muchas más empresas también. Ustedes vayan dejándonos sus comentarios si quieren, sobre todo en el Instagram y YouTube también. La semana que viene, más guías de canales de nuestro adorado cable. Espérennos porque va a estar interesante. Gente, y mientras tanto, buena semana para todos.